es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. El otro capítulo son las tierras de origen. Entonces allí lo que yo trabajo son las áreas culturales y geográficas de donde probablemente llegaron los esclavos. Y para ello tenemos algo muy importante que para el departamento del Valle del Cauca es un legado riquísimo en cuanto a los afrodescendientes, y es que se conservaron como apellidos lo que en épocas coloniales se llamaron las castas o naciones africanas. Me apoyo en un autor norteamericano que ha estudiado muy juiciosamente esto, que se llama John Thornton, que establece 3 grandes áreas culturales, la Alta Guinea, la Baja Guinea y Angola, que incluye también el Congo. La segunda parte del libro se llama Desarrollo, y ya lo que hago allí es ver la participación del esclavo en la sociedad y la economía. Por ejemplo, está la importancia de los esclavos en la minería, en las perlas. A veces desconocemos, pero a comienzos del siglo XVII y finales del siglo XVI hubo una gran explotación de perlas, primero con buzos indígenas, pero esto era un trabajo terrible, muchos murieron en eso, entonces fue necesario traer esclavos africanos, eran buzos que sacaban perlas del fondo del mar en las cercanías de lo que se llamaba Río de la Hacha, o sea, Río Hacha en La Guajira. También en la gobernación de Popayán, la minería, las estancias agropecuarias, el artesanado es algo que se desconoce, pero hubo muchos, en estos siglos, sobre todo en el siglo XVII, muchos esclavos y libres y criollos, que eran los nacidos en la tierra, que se dedicaron a las artesanías, todo tipo de oficios artesanales. Entonces muchas veces el maestro tenía esclavos a los cuales entrenaba como oficiales para ponerlos a trabajar, por ejemplo, en la carpintería. Había dueños de esclavos que llevaban algunos de sus esclavos domésticos al taller de un maestro, fuera español o fuera mulato, para que aprendieran el oficio. O sea que el artesanado fue muy importante para los afrodescendientes. Otro capítulo se relaciona con legislación y esclavitud. Sabemos nosotros que la esclavitud existía en Europa y la esclavitud existía en España durante los siglos XII, XIII, XIV. Hay una nueva hipótesis contraria a la vieja de que la esclavitud estaba muriendo en España en los siglos del encuentro con América, pero hay algunos autores que dicen que no, que la esclavitud estaba muy viva en España, y por ejemplo en Sevilla había una gran cantidad de esclavos ya nacidos incluso en España. Entonces, desde siglos anteriores, con Alfonso X el Sabio, se crearon unas leyes para los esclavos. Estas leyes sirvieron de patrón para la legislación que se trajo a América en relación con los esclavos. Es una legislación muy particular porque, si bien el esclavo fue considerado un objeto comerciable con el cual se hacían diferentes tipos de transacciones, como por ejemplo la venta, la permuta, el embargo, la hipoteca
y otras más, o sea, todas las transacciones que se pueden hacer con un inmueble se hacían también con el esclavo. Sin embargo, era un objeto muy sui generis porque era considerado un ser racional y, por ejemplo, su dueño lo podía responsabilizar de la administración de un almacén y además era un ser que tenía un alma y que era aceptado por la iglesia y que podía recibir los sacramentos. Y fuera de eso, lo más importante de la legislación era que podía conseguir la libertad. Ahora, todos sabemos que el hecho de que existiera la ley no es lo mismo que cumplir la ley, o sea, la ley se violaba y era difícil conseguir la libertad y muchas veces sus dueños se negaban a darle la libertad. De allí se concluye que otra manera de obtener la libertad, entre comillas, ilegal, era el cimarronaje, es decir, que los esclavos escapaban de sus amos por diferentes razones. El último capítulo es el pensamiento religioso de la gente negra. En Colombia, en el siglo XVI, XVII, y yo podría decir que en el XVIII, no se formaron unas religiones tan claras, tan precisas, tan definidas como las que se formaron en Cuba, en Haití y en el Brasil, por distintas razones, porque la esclavitud duró mucho más en esos sitios, sobre todo en Cuba y en Brasil, porque eran religiones urbanas, porque llegaron contingentes de una misma cultura y permanecieron cercanos, entonces pudieron conservar esa religión procedente de África. Con todo y eso, esa religión tuvo unas variaciones y son religiones afroamericanas, es decir, son religiones criollas. En Cartagena, a su llegada, y en otros lugares, no hubo contingentes tan numerosos de una sola nación africana. Los esclavos se dispersaron, fueron a las minas, a las haciendas, y los que se quedaron en las regiones del Caribe, por ejemplo en la gobernación de Cartagena y en la gobernación de Santa Marta, conservaron algunos elementos de sus religiones africanas, pero también con la catequización y la evangelización adoptaron muchos elementos del cristianismo. Fuera de eso, su vida en las haciendas, su vida como esclavos domésticos en las casas señoriales, les aportó también elementos del cristianismo. Entonces, ellos van a crear su propia versión del cristianismo.